Hola, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es María Teresa Rubio González, soy alumna de la Universidad IETSPRO. En esta ocasión tenemos una nueva actividad. Nuestra asesora, la maestra Rosa Isela Guzmán Luna, y estamos en este momento en la materia juicios orales en materia penal. Hoy vamos a realizar un video sobre los alegatos de apertura. Como sabemos, hemos venido trabajando semana tras semana con un caso específico y vamos a continuar con ese mismo caso. Antes de eso, debemos saber y recordar que los alegatos de apertura son la presentación inicial que va a hacer cada parte, tanto la fiscalía como la defensa, en un juicio oral. De esta manera vamos a exponer cada uno nuestra teoría del caso. El objetivo principal de los alegatos de apertura va a ser el introducir al juez en la narrativa de los hechos desde su perspectiva, destacando los puntos clave y además algo muy importante, prometiendo que se va a probar durante ese proceso. No es un argumento final, sino una promesa concisa y clara de lo que se demostrará con las pruebas. Estos alegatos de apertura poseen ciertas características y ciertos objetivos clave. Como decíamos, nos van a presentar la teoría del caso. Aquí es bien importante saber que esta es nuestra oportunidad para que cada litigante presente su versión de los hechos y explique también cómo pretende que se lleve a cabo la resolución del conflicto. También podemos decir que es una promesa. ¿Por qué? Porque se va a anticipar a lo que se probará en el juicio, por lo que es muy importante que esto se lleven a cabo de forma precisa y no prometer más de lo que se pueda cumplir. Con estos alegatos vamos a buscar generar interés y confianza. Debemos captar la atención del juzgador y generar una empatía para que la versión que estamos dando prevalezca. Esto debe de ser, estos alegatos, en una narrativa breve, clara y sobre todo muy sólida. Debemos presentar los hechos de forma ordenada y también, muy importante, de manera cronológica. Como decimos, no es un alegato final, sino una introducción al juicio. No es una oportunidad para argumentar o concluir. Se basa en la expectativa de las pruebas que vendrán posteriormente. Y como decíamos, debe de ser coherente. Debe estar en línea con lo expuesto en la demanda o en la contestación inicial, sin inventar nuevos hechos. Y ahora bien, vamos a dar inicio a estos alegatos de apertura. Vamos a basarnos en la carpeta de investigación que hemos estado tratando. En este caso, haremos la parte del Ministerio Público. Con la venia del Tribunal de Enjuiciamiento, comparece esta representación social en calidad de Ministerio Público para exponer los alegatos de apertura en el juicio seguido en contra del ciudadano Francisco Gabriel Rodríguez Arias, por hechos que constituyen los delitos de robo con violencia y abuso de confianza en perjuicio de la empresa Extra de Chiapas SADCB. La teoría del caso que sostendremos es clara y coherente. El acusado, aprovechando su posición jerárquica como coordinador operativo y apoderado legal, se valió de su conocimiento de los procesos internos y de su ascendencia funcional sobre el personal de la sucursal Colima El Zapatito, para ejecutar de esta manera concertada y con violencia la sustracción de efectivo y mercancía, afectando con esto no solo el patrimonio de la empresa, sino también la integridad emocional de sus trabajadores y la operación interna del establecimiento. Esta fiscalía demostrará que el acusado no fue un espectador de un fallo organizacional, sino el agente que explotó deliberadamente vulnerabilidades conocidas por su rol, intimidó al personal
mediante la amenaza explícita con arma de fuego. Generó además un contexto de coacción y facilitó la salida de valores y mercancías sin registro. Todo ello con el ánimo de lucro y traicionando la confianza depositada en su cargo. Procederé, señor juez, a narrar los hechos sucedidos con el más mínimo detalle. En fechas anteriores al 12 de enero de 2001, el acusado, Francisco Gabriel Rodríguez Arias, desempeñaba el cargo de coordinador operativo y apoderado legal de Extra Chiapas SADCB. Su función implicaba supervisión de procesos de operación en varias sucursales, conocimiento también del manual interno de operaciones y seguridad. Así también tenía comunicación directa con los responsables de caja, con los inventarios y con vigilancia. Por su posición conocía los horarios de cierre, el procedimiento de arqueo, la ubicación de las cédulas de pérdida de protocolos de resguardo de efectivo y también el flujo de mercancías de mayor valor comercial. Su presencia en la sucursal Colima El Zapatito era habitual en visitas de verificación, de auditoría y de coordinación. El 12 de enero de 2001, a primera hora de la tarde, el ambiente en Colima El Zapatito era el de una jornada regular. Clientes en tránsito, personal en funciones, rutina de media jornada con tareas escalonadas. Cuando Denise Adam López, empleado de piso y apoyo de caja, y Araceli Mendoza, quien es la encargada de área y apoyo administrativo, se encontraban desempeñando tranquilamente sus actividades. En este marco, el acusado arribó con porte de autoridad, presentándose como en otras ocasiones, sin generar ninguna alarma inicial por su investidura jerárquica. La confianza previa amortiguó cualquier sospecha. El acusado solicitó revisar el estado de caja y de inventarios, pretexto usual en su rol de coordinación, como sabemos. Requirió a José Aarón Mendoza Ruiz, quien es el responsable de arqueo de caja, la presentación de la cédula de arqueo del día y pidió a Araceli Mendoza el acceso a las cédulas de pérdida por mercancía de alto valor, aduciendo la necesidad de realizar una verificación puntual por presuntas incidencias registradas en días previos. Ese discurso técnico, alineado con protocolos internos, permitió que el personal le franqueara el acceso a documentos y a áreas sin resistencia. La situación cambió de manera abrupta cuando, ya con el control simbólico del procedimiento, el acusado emitió órdenes secas. Solicitó la apertura de caja con el argumento de que recontaría en presencia del coordinador y en ese momento, de forma sorpresiva, mostró un arma de fuego corta, visible, colocándola a la altura del cinto y elevándola lo suficiente para que Denise Adame y Araceli Mendoza la percibieran sin dubitación. No necesitó proferir gritos. Bastó la combinación de autoridad jerárquica y amenaza latente para inhibir cualquier conducta de tipo defensiva. En tono bajo, pero tajante, instruyó: tráeme el efectivo de caja, sin distracciones. Es un corte extraordinario. La atmósfera psicológica, como sabemos, se tensó. Denise Adame, consciente de la obligación de obediencia operativa, se dirigió al cajón y sustrajo el efectivo correspondiente al fondo y a la recaudación parcial, ascendiendo esta a 7,650 pesos, que entregó al acusado bajo presión evidente. Así también Araceli Mendoza, con temor, abrió el archivo de control y puso a disposición la cédula de pérdida y las referencias de mercancía sensible.
El acusado obviamente utilizó esa información para señalar artículos específicos de alto valor comercial, instruyendo su separación inmediata para cotejo. Y aprovechando el estado que mermaba en ese momento de confusión, dispuso su salida sin registro, burlar el control de inventarios y sustraerlos, bajo el argumento de una auditoría en tránsito. El modus operandi, como podemos apreciar, se cimentó en dos pilares: el conocimiento íntimo de los protocolos y la imposición de una amenaza real. La combinación permitió que el acusado dispusiera de mercancía valuada en 56,514 pesos, sin generar ningún tipo de alerta de sistema en ese instante, por la apariencia de procedimiento extraordinario encabezado por el propio coordinador operativo. Indicó el cierre parcial de caja y la suspensión temporal de escaneo de salida, ordenando al vigilante, el señor Jorge Luis Ramírez Gómez, mantener a los clientes en otra sección y evitar el tránsito por el área de resguardo, presentando todo como una medida de seguridad interna. La coacción psicológica hizo el resto. Nadie cuestionó porque el riesgo era evidente y la jerarquía del acusado incuestionable. Al retirarse, dejó obviamente un entorno quebrado. Denise Adame y Araceli Mendoza, visiblemente afectadas, consultaron al responsable de arqueo, José Aarón Mendoza Ruiz, quien constató la falta de efectivo y la irregular salida de mercancía. En ese momento se emite el reporte de siniestro en la fecha, documentando el faltante y la dinámica atípica bajo amenaza. Se elaboró la consistente cédula de pérdida y se comunicó el incidente a la asesoría jurídica de la empresa. A partir de ese momento se activaron protocolos internos de reestructuración y contención y se presentó la denuncia ante la autoridad ministerial. Los efectos, como pueden ustedes observar, no se limitaron al patrimonio. Denise Adame y Araceli Mendoza sufrieron afectación emocional significativa, con ansiedad intensa, miedo recurrente en jornada laboral y alteraciones de sueño, lo que fue posteriormente acreditado mediante dictámenes psicológicos. La sucursal experimentó afectación operativa con reestructuración de procesos, gastos extraordinarios en seguridad interna y entrenamiento, afectación cuantificada en 12,000 pesos. La confianza interna se fracturó y la comunidad laboral quedó marcada por la experiencia de violencia desde la propia estructura jerárquica. Señor juez, desahogaremos algunos elementos probatorios, empleando como testigos a Denise Adame López, que es una empleada presente al momento de la amenaza y entrega del efectivo, quien relatará el despliegue del arma, el tono de mando, la orden de entrega y su estado emocional. Así también Araceli Mendoza, quien es la encargada del área y testigo de coacción y la salida irregular de mercancía. Ella narrará intrusión del acusado y la ruptura de protocolos. José Aarón Mendoza Ruiz, quien es el responsable de arqueo de caja. Él acreditará el faltante, la cédula de arqueo, el reporte inmediato y, muy importante, la anomalía del corte extraordinario. Tendremos también a Marisol Hernández Castañeda, quien es la jefa del área contable, quien explicará los procedimientos regulares de arqueo e inventario, demostrando cómo lo ocurrido contradice el manual interno y solo pudo ocurrir por imposición jerárquica y coacción. Tendremos también las documentales que nos hablan sobre el reporte del siniestro del 12 de enero de 2001, elaborado por el personal de la sucursal, la cédula de arqueo de caja que consigna el efectivo faltante por 7,650 pesos, la cédula de pérdida y dictamen contable que determinan la mercancía sustraída por 56,514 pesos, la denuncia ministerial presentada por el representante legal de Extra de Chiapas, SADCB, el manual de operaciones interno y seguridad que permite constatar lo ocurrido con el protocolo
y constancias de reestructuración interna y gastos operativos extraordinarios por 12,000 pesos. Presentaremos también las periciales, las cuales serán un dictamen contable que acreditará el monto de la afectación patrimonial y la congruencia con registros, el dictamen grafoscópico y de trazabilidad documental, con el cual pretendemos validar firmas y rutas de autorización de cédulas e informes, así como los dictámenes psicológicos de Denise Adame López y Araceli Mendoza. Estos establecerán con metodología clínica la afectación emocional derivada de la amenaza con arma de fuego. Dentro del instrumental de actuaciones tendremos también el acta de denuncia ministerial. Presentaremos el informe policial de intervención, la cadena de custodia de documentos y el acta de inspección ministerial. Cada una de estas pruebas, señor juez, será desahogada con pleno respeto a contradicción y defensa y se vinculará materialmente con los hechos narrados, generando un cuadro probatorio convergente, consistente y suficiente para superar el estándar de duda razonable. Esto, señor juez, queremos llevarlo con un enfoque normativo de robo con violencia, de abuso de confianza. Queremos llevarlo también, señor juez, con el concurso material y solicitamos la reparación integral del daño de acuerdo al artículo 20 constitucional en el apartado C, fracción 4, y el artículo 30 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales obligan a la reparación no solo patrimonial, sino integral, incluyendo afectaciones emocionales y organizacionales debidamente acreditadas. La defensa ha anunciado 3 líneas: negar facultades de manejo de valores, alegar presencia en otra sucursal y trasladar la responsabilidad a deficiencias estructurales. Sin embargo, señor juez, nosotros, como le comento, estamos solicitando la reparación integral del daño. Solicitaremos la reparación integral por 84,164 pesos, conforme a la cuantificación presentado. Un efectivo sustraído de 7,650 pesos que acreditamos con la cédula de arqueo. Una mercancía sustraída por un valor de 56,514 pesos que acreditamos con la cédula de pérdida y dictamen contable. Una afectación operativa interna de 12,000 pesos que acreditamos con el informe de reestructuración y constancias de gasto. Y la afectación emocional a empleados por 8,000 pesos respaldada por dictámenes psicológicos. Realizaremos esta ruta de desahogo y de lógica probatoria, iniciando con testimonios directos, reforzando con cada uno de los testigos que nosotros tenemos, con los periciales contables y psicológicas, así como la pericial de seguridad, para explicar toda esta vulnerabilidad. Así también se ponderará la prueba conforme a reglas de la sana crítica y el estándar del más allá de toda la duda razonable. La Fiscalía presenta un cuadro probatorio coherente, convergente y suficiente, con testimonios presenciales, documentos oficiales, periciales especializadas y actuaciones ministeriales que, en conjunto, acreditan la responsabilidad penal del acusado. Al término del debate, esta representación social solicitará la sentencia condenatoria por robo con violencia y abuso de confianza en concurso material, así también como la imposición de la pena correspondiente conforme a la ley aplicable. Una orden de decomiso de objetos y bienes relacionados cuando proceda y la reparación integral por 84,164 pesos con medidas de ejecución efectivas, además de las medidas de protección necesarias para las víctimas y el resguardo de su identidad. La justicia penal protege la confianza pública en los espacios de trabajo y de comercio. Cuando quien ostenta una posición de autoridad traiciona esta confianza y mediante amenaza se apodera de bienes ajenos, la respuesta institucional debe ser firme, legal y proporcional. Este juicio
Es el espacio para que la verdad se acredite con prueba y la justicia se materialice en la sanción y en la reparación. Es cuanto, señor juez. Como hemos podido ver, los alegatos de apertura son cruciales en un juicio oral porque, como decíamos, nos van a establecer la teoría del caso. Aquí presentamos los hechos desde su apertura y prometemos al juez o jurado que se aprobarán durante el proceso. Como decíamos, es la primera oportunidad para captar la atención, generar la confianza y esbozar los temas jurídicos clave, lo que puede influir en cómo se perciben las pruebas y en los argumentos posteriores. Ha sido un verdadero placer estar nuevamente con ustedes. Bonita tarde y hasta pronto.